El salmista decía que no iba a haber satisfacción en él hasta que llegara el momento de despertar a la semejanza de Dios. Entonces yo también me pongo a pensar, si la satisfacción es esa, seguramente no despertar a eso va a producir todo lo contrario, una insatisfacción, ¿verdad? Y de verdad darle las gracias también a mi mamá, ¿verdad? Hoy hacía memoria de cuando esto inició, ¿verdad? Porque pues Casa de Fe no, de verdad, y se los digo así con toda sinceridad, y muchos tal vez ya me han escuchado decirlo, no surgió como, yo quiero poner mi iglesia, ¿verdad? Tanto que en una ocasión hubo unas personas que conocimos ya cuando estábamos ubicados aquí, que se desaparecían, venían, desaparecían, ¿verdad? Y dentro de esas desaparecidas aparecieron nuevamente y me dijeron que habían puesto una iglesia, pero con la intención incorrecta, ¿verdad? Me dijeron que querían ver si de esa forma avanzaban económicamente, ¿verdad? Y me recuerdo que yo les dije que esa no era la razón. A raíz de eso recibí hasta amenazas de muerte, ¿verdad? Y tú te recordarás bien, ¿verdad? Nos empezaron a seguir y todo por decirle que esa no era la razón por la que surgía una casa ministerial, ¿verdad? Nosotros nos referimos a nuestra casa como casa ministerial porque es un lugar de desarrollo. Y desde ese primer momento yo me recuerdo que se lo dije a mi mamá, ¿verdad? Fue, creo que de la primera persona a quien yo se lo mencioné, la invité a comer y yo solo me recuerdo que se puso a llorar, ¿verdad? Siempre lo comparto y lo digo así, y yo no sabía si lloraba porque sí o porque no, pero lloraba, ¿verdad? Entonces yo tuve un vacío en ese momento esperando su respuesta, y su respuesta fue de afirmarme en esto, ¿verdad? Y después de eso incluso se sumó y ya ha estado desde que empezamos, ¿verdad? Hemos estado en diferentes lugares, no teníamos una ubicación, por ser nuevos, pues experimentamos hasta pérdidas económicas, ¿verdad? Gente que se aprovechó de nuestra ingenuidad en su momento. Nos quedamos en la calle literalmente haciendo los servicios, ¿verdad? Después nos prestaron una ubicación, ya no cabíamos en ese como cuarto, después nos fuimos a otro lado y así hemos estado hasta que el Señor nos dio este lugar, y este lugar también fue acondicionado para poder ser un lugar que nos permitiera, ¿verdad?, compartir aquí, porque uno entraba y había un tambo de agua, aquí las lámparas parecían telarañas. Tenemos hasta videos y fotos en sus momentos, a veces lo hemos compartido, ¿verdad? Y así es como esto se ha ido transformando. Pero en realidad lo más importante no es el lugar, sino las personas, ¿verdad?, que hacen parte de ese lugar, ¿verdad? Y así el Señor nos ha ido sumando de gente muy linda. Ustedes pudieron ver a Efraín, pues como ya bien dijo Judy, ¿verdad? Él está en Nueva Jersey, si no estoy mal. La pandemia nos llevó a experimentar nuevas modalidades de llevar el mensaje, y pues así fue como Efraín de alguna manera se unió. Nosotros, si algo hemos aprendido y es algo que ministra mucho mi vida hasta el día de hoy, es lo que dice el Salmo 17:15, ¿verdad? El salmista decía que no iba a haber satisfacción en él hasta que llegara el momento de despertar a la semejanza de Dios. Entonces yo también me pongo a pensar, si la satisfacción es esa, seguramente no despertar a eso va a producir todo lo contrario, una insatisfacción, ¿verdad?
y hemos ido creyendo y creciendo en que como casa de fe y como hijos, que todo lo que Dios hace imprime su identidad, ¿verdad? Y yo le compartí a la pastora Ruth en estos días y le decía, mira, si algo hemos aprendido o vamos creciendo es no querer ser la imitación de alguien ni tratar de ser alguien que no somos, sino estar completos de alguna manera en ser lo que verdaderamente somos. Y en eso que somos, entonces poder ser efectivos, ¿verdad? Y creo yo que si algo los que participamos de Casa de Fe pueden decir es eso, que es una casa ministerial con identidad, ¿verdad? Y que esa identidad que Dios y en Dios tenemos es la que procuramos que los hijos que de Dios se unen participen de esa identidad, ¿verdad? También tenemos líderes, servidores que iniciaron y pueden testificar de cuando iniciamos Casa de Fe y de estas experiencias que no me las estoy inventando o imaginando, sino que son reales y están aquí, ¿verdad? Que un día sentados, incluso yo les llegué a decir, miren, Dios a mí me ha estado hablando tanto del reino, pero no sé cómo hacer que el reino pueda estar aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo eso se traslada? Y me recuerdo que en esa reunión les dije, pero creo que Dios nos va a dar las formas. Y así es como hemos ido construyendo y entendiendo cómo es que el reino puede traerse o expresarse y experimentarse en esta tierra, ¿verdad? Y así es como muchas personas se han ido uniendo a esta fe, la fe en Cristo Jesús, la fe en el Señor. Y pues hoy estamos aquí celebrando 10 años, ¿verdad? Creyendo que esto está por arrancar. Nos llevó un tiempo comprender las formas de cómo de alguna manera trasladar todo eso espiritual a esta vida práctica, ¿verdad? Pero creo yo que no hay nada más real que cuando esta vida espiritual se hace viva en nosotros y entonces eso es lo que se reproduce, ¿verdad? Se multiplica en todo lo que nosotros somos. Yo siempre he creído que el bien ser produce el bienestar y el bienestar produce el bien hacer. Si nosotros en el Señor encontramos lo que somos, vamos a estar bien. No van a ser las situaciones ni los escenarios los que nos determinen, y entonces vamos a poder hacer conforme a lo que somos y porque estamos bien en el Señor, ¿verdad? También Stephanie, yo la menciono regularmente, pero Stephanie, ella es de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, ella por temas laborales está en Texas y ella viaja a celebrar nuestro aniversario de Texas para estar acá con nosotros. Y de verdad es un gran regalo para nosotros, Stephanie, contar con tu presencia y saber de que eres parte de nuestra familia. Bendecimos y honramos tu vida, de verdad. Y por supuesto la de doña Glenny, ¿verdad? Ya me contaron ahí lo que estuvieron haciendo. No lo sabía, yo le agradezco mucho. Le agradezco su amor, su entrega, por hacer de esta experiencia, este aniversario, también algo muy, muy lindo y bonito. De verdad, muchas gracias. Quisiera que les pudiéramos dar un fuerte aplauso. Así que antes de despedirme, solamente decirles, ¿verdad? Si en algo como Casa de Fe creemos es en el poder de la palabra de Dios. Algo de lo que es nuestra identidad es el entrenarnos espiritualmente para crecer espiritualmente. Y quizá eso ha sido un desafío, ¿verdad? Porque no es muy normal y no es muy convencional y no es lo que generalmente se hace. Pero ese desafío también ha fortalecido mucho nuestro carácter, ¿verdad? Y por eso mismo es que el día de hoy tenemos la participación de 3 hijos de Dios que el Señor asignó a Casa de Fe y que van a compartir de la palabra, ¿verdad? Ellos son
personas que han ido creciendo en su asignación, uno de ellos como maestro y otros 2 de ellos como profetas, ¿verdad? Entonces yo creo que nos van a sorprender en este aniversario y que podamos recibir con un fuerte aplauso a Gio, a Jesús, a Isaías y a Hilda. Bueno, quisiéramos iniciar, no sé si ustedes quisieran agregar algo antes de dar comienzo al tema. Sí, claro, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre, me dicen Gio, pero me llamo Giovanni, ¿verdad? Gio sale porque pues, el apóstol una vez me dijo Gio, entonces ahí se quedó, ¿verdad? Pues le agradezco a Dios por ser parte de Casa de Fe, ¿verdad? Y quisiera hacer una mención honorífica, ¿verdad, apóstol? Gracias por todo ese tiempo de paciencia, ¿verdad? Creo que dentro de todas las características que tenés, que son muy buenas, considero que la paciencia ha sido algo que... Es que hay un montón, ¿verdad? Pero creo que la paciencia habrá sido algo que te ha representado porque quizá el avanzar en el reino y en la vida espiritual ha sido un reto, ¿verdad? Para todos nosotros, y algo que tengo bien marcado en mi corazón es que Casa de Fe, a través de la vida del apóstol, siempre nos ha llevado a crecer íntegramente, ¿verdad? Si crecemos en la vida espiritual, también crecer en lo relacional, en lo laboral, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y si el día de hoy es la primera vez de alguien que asiste a este lugar o que se conecta desde algún otro país o desde sus hogares, déjenme decirles que este es el lugar correcto para poder avanzar, para poder desarrollarse y para poder crecer. Y lo único que hay que hacer es disponerse. Quisiera que todos pudieran de repetir conmigo: disposición. Ahora dile a la persona que está a la par tuya: disponte. Ahora dile al que está del otro lado: disponte. Muy bien, solamente eso. Gracias, buenas noches. Nos alegra mucho que nos estén acompañando el día de hoy. También pues a los que están fuera de Guate o donde se encuentren ahí en línea, nos alegra mucho que nos estén acompañando. Cuando venimos a estas instalaciones, para mí fue como wow, en verdad, Señor, tú vas a hacer cosas grandes, y ver cómo Casa de Fe ha ido avanzando, la revelación que el Señor ha ido dando a esta casa a través también de la forma en la que nuestro apóstol lo ha ido impartiendo a nuestras vidas, ha sido muy, muy edificante y muy transformador. Y como bien lo decía Giovanni, dispongámonos el día de hoy en nuestra mente, en nuestro corazón, preparémonos, como bien lo decía Esdras, para poder absorber lo que el día de hoy se va a estar transmitiendo. Gracias. Y nosotros estamos creyendo junto con el equipo de que hoy será una noche poderosa, hoy será una noche transformadora, de multiplicación, de sanidad, de renovación. Amén. Amén. Nosotros tenemos un mensaje muy poderoso para hoy que lleva por nombre Los hijos en el reino. ¿Cuántos hijos hay acá? Amén. Amén. Los que están allá en línea. Bueno, nosotros entendemos por hijo regularmente como lo que de alguna manera hemos visto en nuestros hogares. Pero ser un hijo tiene muchas más connotaciones. Ser un hijo va más allá de lo que de alguna manera nos enseñaron nuestros papás. Yo puedo decirles que en Casa de Fe yo me siento un hijo, me siento arropado. Desde el primer día que yo vine acá, me sentí recibido en una familia, me sentí recibido en un hogar. Porque lo que muchas veces hace falta en nuestros hogares solamente puede ser suplido a través de Dios, y no solo en nuestros hogares, en las relaciones diferentes que tengamos. Todo lo que nosotros en algún momento carecemos no lo puede suplir alguien más que solamente Dios, porque nosotros genéticamente venimos de alguna manera con una herencia de la que debemos despojarnos, la herencia que de alguna manera el hombre heredó, valga la redundancia, desde el Edén, cuando Adán desobedeció. Entonces esa descendencia o esa herencia de parte del hombre es la que de alguna manera debemos despojarnos, que esa herencia es la que nos hace vivir transitando por la vida vacíos,
sin sentido, sin propósito. Y tratamos de nosotros llenar todos esos vacíos y no podemos por nuestras propias fuerzas. Donde el hombre topa, pensamos nosotros que hay una solución mágica, pero constantemente donde el hombre topa, solo Dios lo puede rescatar. Ni siquiera tus habilidades, ni siquiera tu título universitario, ni siquiera todas tus posesiones materiales pueden sacarte de ese hoyo profundo en el que tarde o temprano cae el ser humano. ¿Y por qué cae en un hoyo? Porque constantemente el hombre busca saciar su alma y busca saciarlo de una u otra manera. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que vivimos una vida de esclavitud. Y creemos que cuando empezamos a escuchar de Dios o asistimos a una casa ministerial, pensamos que el solo hecho de asistir, nosotros inmediatamente ya somos hijos. Pero es un proceso del que nosotros tenemos que echar mano. Hay toda una vida de esclavitud que está arraigada en nosotros y es la que no nos permite decidir con dirección. Digan conmigo, decidir con dirección. Si hay un consejo que queremos darte hoy es: no decidas sin dirección. Porque esta es una de las características de un hijo, decidir con dirección. Mientras que el esclavo, que es totalmente lo opuesto de ser un hijo, decide sin dirección. Entonces nosotros vamos a ver hoy las grandes diferencias que existen entre un esclavo y un hijo, pero también de la mano de la base de nuestras vidas. Y conforme va pasando la enseñanza, ustedes van a ir conociendo cuál es esa base, cuál es ese fundamento de nuestras vidas que necesitamos conocer. Amén. Así es. ¿Nos compartes Romanos 8:14, por favor? Claro, bueno, puedes anotar ahí en tu agenda o en tu teléfono, Romanos 8:14, también va a estar apareciendo aquí atrás. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Excelente, digan conmigo, hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquí dice algo: ¿quiénes son aquellos que son llamados hijos de Dios? Los que son guiados. Entonces aquí hay ya una primera característica: ser guiado. Para no ir tan lejos, lo que siempre o típicamente, Hilda, lo que siempre nos guía son nuestras emociones. Si estoy decepcionado, decido por decepción. Y desde la frustración yo tomo decisiones. Que no me dieron ese ascenso, decido renunciar. Y ni presentamos la carta, ¿verdad? Ustedes de una vez dejamos de llegar. Y así nos vamos, ¿verdad? Nos van guiando constantemente nuestras emociones. ¿Qué otras cosas también nos guían de forma incorrecta? Tú decías algo, ¿verdad? Y es que muchas veces nos dejamos también llevar por cuestiones de nuestras capacidades, ¿verdad? Nos creemos como muy capaces de muchas cosas, o por los títulos que también tenemos, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a creernos tan buenos que ya no necesitamos la dirección de alguien. Y algo bien interesante en esto que tú decías es que resaltabas, incluso pues en el versículo lo encontrábamos en Romanos 8:14, porque dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces acá nos está diciendo por quién debemos de ser guiados, y es por el Espíritu. Y acá también podríamos añadir, inclusive pues lo encontramos en las Escrituras, que el niño del esclavo nada difiere, porque aunque es heredero de todo, pues es un niño, ¿verdad? No puede administrar de forma correcta. También en el mismo versículo indica que necesita de tutores, de guías, de mentores. Si nosotros lo vemos de esta forma en la vida espiritual, el Señor va colocando esas autoridades para que nos vayan guiando, para que nos vayan instruyendo, para que nos vayan direccionando a esa toma de decisiones por propósito y no por sentires. Claro, yo les pregunto, nosotros necesitamos ser guiados. Así es. Claro. ¿Y en qué momento necesitamos ser guiados? Solo en los momentos difíciles. En todo momento, bajo toda circunstancia. Ahorita mientras hablábamos de ser guiados se me venía a la mente una historia, y hay una persona que se quedó atrapada en el mar y le pedía a Dios ayuda, ¿verdad? Señor, mándame ayuda. Y llegaban personas a donde él estaba varado y le decían:
te queremos ayudar y no, yo estoy esperando que Dios me venga a ayudar, ¿verdad? Y resulta que a la final esta persona nunca logró salir o nunca se salvó, porque siempre que llegaba alguien como para guiarlo, para ayudarlo, rechazaba, ¿verdad? Y en ocasiones nos pasa esto, ¿verdad? A veces vamos con nuestras autoridades a pedir un consejo, queriendo no recibirlo o pensando ya qué es lo que vamos a decidir. Y eso lo único que refleja es una mentalidad de esclavitud, porque estamos esclavos por nuestros criterios, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, y verdaderamente necesitamos ese auxilio de parte de Dios que está en aquellos hombres y mujeres templos de su espíritu, que nos pueden dar dirección, permitir que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos en este lugar pueden levantar la mano libremente y decir, yo nunca en mi vida he tomado una mala decisión? ¿Verdad? Y ahora ponte a pensar cuánto no hubiéramos sido más efectivos y posiblemente no nos hubiéramos equivocado si hubiéramos escuchado, si hubiéramos tenido la dirección de alguien, o si de pronto la tuvimos, pero simple y sencillamente no la quisimos tener, no la quisimos escuchar y no la quisimos seguir. Y es por eso es que Dios pone en nuestras vidas a personas llenas de su espíritu, que reflejen la vida de Cristo para que puedan direccionar la vida de cada uno de nosotros. Entonces, como consejo, no caigamos en el error de decir yo estoy esperando que Dios me diga y miramos al cielo, cuando muchas veces tenemos la representación de Dios en la vida de alguien más que nos puede en ese momento estar dando dirección y diciéndonos qué podemos hacer. Y eso nos va a ayudar a poder ir saliendo de esa mentalidad y ese estilo de vida de esclavitud en el que pues a lo largo del tiempo hemos vivido. Claro. Entonces nosotros necesitamos ser guiados en todo momento. A veces resulta que hay una dificultad y ahí es donde nosotros pedimos, Señor, guíame, Señor, mándame una señal, Señor, que aquí salga un arco iris. Y así nos la pasamos. Pero ¿qué hay de los momentos buenos? ¿Sabían ustedes que no necesitan un momento de adversidad para decidir mal? Vamos a ver 2 ejemplos de personas que decidieron mal en un contexto bueno. Es decir, había una condición que no era adversidad. Y el primero lo vemos, solo lo voy a citar porque de alguna manera todos sabemos que en Génesis encontramos la vida de Adán y Eva, y lo que ahí pasó es que ellos desobedecieron. Pero yo les pregunto, ¿dónde estaban ellos? Estaban tal vez en un desierto, estaban pasando necesidades, estaban en el Edén. Y en el Edén desobedecieron. Entonces digan conmigo, en todo momento necesitamos ser guiados. Amén. Y el otro lo encontramos en Lucas. ¿Tú lo lees, porfa? Con mucho gusto. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 16. Creo que esto ya lo hemos escuchado sobre el hijo pródigo. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a la provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Wow. ¿Te das cuenta? Y cuando el hijo pide la parte que le correspondía, él estaba pasando necesidad. ¿Estaba atravesando un momento difícil? No, él estaba en un contexto favorable. No estaba pasando penas. Pero aquí podemos ver varias cosas y vamos a ir con esta primero. Nosotros tendemos a las malas decisiones porque hay una herencia que en nosotros, de parte de la naturaleza antigua, que es la que debemos despojarnos, está todavía en nosotros, y es la que nosotros debemos renunciar y no darle más lugar, porque esa es la que tiende a decidir mal, es la que tiende a decidir sin dirección. Entonces, por más que tú en algún momento puedas progresar en lo laboral o académico, etcétera, siempre la parte de la naturaleza antigua va a estar allí.
Y lo que tú tienes que saber es que tendemos a las malas decisiones. Y mira que aquí está el hijo pródigo y le dice al padre: Padre, dame lo que me corresponde. Y viene el papá y se lo reparte, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿verdad? Si este hombre realmente estuviera tomando una buena decisión, ¿por qué entonces no le dijo: Padre, ¿qué podría hacer con esta herencia que me diste? No vemos eso. No le consultó, no le dijo: Padre, guíame, ¿en qué puedo invertir la herencia? No, dice que se alejó, se fue lejos de casa y se fue a vivir perdidamente. Y después de que lo hubo malgastado todo, terminó con los cerdos. Y es hasta que llegó a esa condición que él se dio cuenta y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí mendigando. Entonces es importante que nosotros decidamos y aprendamos, pero decidamos con dirección, no por emoción, no desde la antigua naturaleza, que es la que tiende a decidir mal. Entonces, ¿desde qué condición estás decidiendo tú? ¿Desde una condición en donde tú estás recibiendo dirección de parte del Espíritu? ¿O estamos decidiendo como queremos? ¿Estamos decidiendo como sentimos? Nuestras emociones nos engañan mucho, constantemente. Decimos: hoy me siento feliz, y empezamos un montón de proyectos para no hacérselas tan larga. En enero todos se meten al gimnasio. Marzo lo más que aguantan y ya no continúan, porque están decidiendo emocionalmente. Pero tenemos que darnos cuenta que nos hace falta dirección todo el tiempo. Y esa dirección solo puede venir del Hijo Perfecto. Y ese Hijo Perfecto es Jesús, Jesucristo, habitando en nuestras vidas. Por medio del Espíritu Santo tú puedes recibir esa dirección de parte de Dios. Y también ha depositado o asignado mentores espirituales a tu lado para que puedas recibir dirección de parte de Dios a través de ellos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esas autoridades, por esas personas que han sido ahí sí que como ángeles en un momento de necesidad y que nos han salvado de malas decisiones? ¿Cuántos damos gracias a Dios por ellos? Hay un escenario aquí bastante bueno para poder aprender, ¿verdad? Resulta que el hijo pródigo toma una mala decisión, pero la mala decisión no lo hace dejar de ser hijo. Él sigue siendo hijo. Lo que sucede es que está en una condición de esclavitud. Y en ocasiones, muchas veces, nosotros en la vida espiritual podemos tomar una mala decisión o algo que pudo haber pasado, y muchas veces nosotros mismos nos hacemos ver y creer algo que no somos. No soy hijo, Dios se equivocó conmigo, de plano Dios a mí no me llamó, yo no tengo ningún destino, ¿verdad? Pero no es eso. Si quizá posiblemente durante este tiempo tú has tomado una mala decisión o no has llevado una vida correctamente, yo te quiero decir de parte de Dios que todos los que estamos en este lugar somos hijos de Dios. Y Dios te predestinó a esa tierra con un propósito muy grande. Y es posible que tu entorno, ¿verdad? Porque el del hijo pródigo no era malo, era bueno, pero quizá el entorno de algunos de nosotros no ha sido bueno, o quizá ha sido favorable. Pero independientemente de las cosas externas, ¿verdad? Tú eres un hijo de parte de Dios. Lo que necesitas es empezar a despertar a esa naturaleza, a esa vida de hijo. ¿Y cómo puedo yo hacer para despertar a esa naturaleza y a esa condición de hijo si yo soy esclavo? Pues si el día de hoy tú empiezas a creer esta palabra de parte del Señor, inevitablemente algo espiritual en tu corazón y en tus pensamientos va a empezar a ser una realidad. Y va a empezar a ser no solamente una realidad, sino que ahora una necesidad. Porque el esclavo empezó a desear las cosas terrenales, lo que se perdía, lo que se acaba, lo que hoy tienes y mañana ya no. Pero cuando tú empiezas a despertar a una naturaleza de hijo, tus deseos, tus necesidades, tu hambre, es empezar a hacer aquellas cosas que de parte de Dios tú fuiste enviado a hacer a esta tierra. Y es por esa misma razón que Casa de Fe a la vida de cada uno de nosotros nos ha llevado a poder aplicar aquellos principios de reino de Dios que nos pueden ayudar en la vida de todo, a cada uno de nosotros. Y por esa misma razón pues vieron a Efraín, ¿verdad? Efraín qué bonito habló, ¿verdad? De plano
está aquí, ¿verdad? Y Efraín está en Estados Unidos y él ha recibido su proceso de discipulado a través de videollamadas, ¿verdad? Y él podría ser la persona con más excusas de poder decir: yo no puedo estar, es que me pasó, es que nadie me entiende, es que estoy solo. Pero algo que ha existido en él, y es lo que todos decíamos en un inicio, no sé si se acuerdan, era disposición. Entonces, donde hay disposición empieza a dejar de haber esclavitud, porque hay disposición. Entonces hay como un intercambio en donde yo digo: Señor, mi esclavitud yo la rindo, pero en ese intercambio de rendición empiezo a decir: Señor, pero aquí está la disposición, que no es por mis fuerzas, sino que es por ti mismo, porque Él pone el querer como el hacer, es por ti. Entonces, que esa disposición surge por medio de su Espíritu en mí, para poder aprender, ser edificado, ser transformado, y entonces empezar a ser formado como un hijo de Dios. Digo conmigo: necesito ser formado como hijo. Muy bien, súper. Algo bien interesante que estamos viendo también acá es de que no solamente nos lleva a afirmar que somos hijos, sino que este hijo era heredero, lo tenía todo, nunca dejó de tenerlo. Interesante, porque llegó hasta desear la comida de los cerdos. En esa mentalidad de esclavos no vemos lo que tenemos, pero parte de lo que hemos venido hablando es también de decisiones. Y la mejor decisión que podemos tomar el día de hoy es empezar también a crecer y a alinearnos a esa voluntad del Padre. Como hijos debemos de operar en ello. Y pues para ello también quiero invitarlos a que podamos leer el siguiente versículo, Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también acá podemos ver algo muy interesante, muy importante, y es que los hijos somos determinados por la voluntad del Padre. Quien nos determina es Dios, no nos determina las circunstancias, a ti no te determina un pasado, no te determina lo que un día pudieron haberte dicho, sino que es la voluntad de Dios, quien de hecho te había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo encontramos en Romanos 8:29. Imagínate, tú no eres un error, tú eres un predestinado. El Señor en ti ha trazado un destino totalmente poderoso, pero para ello también se necesita y se requiere que nosotros podamos operar en esa voluntad que solamente en Él podemos ir encontrando. Correcto. Vimos dos ejemplos de cómo malas decisiones nos llevan a una condición de esclavitud. Génesis con Adán y Eva, y Lucas 15 con el hijo pródigo. Bueno, en realidad son dos, ¿verdad? Porque el otro también se corrompe estando dentro de la casa. Pero con lo que acabas de leer, Hilda, Juan 6:38, vemos ese versus. Aquí vemos un buen ejemplo. Aquí es lo que nosotros tenemos que poner nuestro foco, en el hijo. Hay otra versión y dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y yo agregaba acá: el terrenal hace lo que quiere, el redimido hace lo que debe. Te lo vuelvo a repetir: el terrenal hace lo que quiere, el redimido hace lo que debe. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos en negociación esas decisiones? Quiero esto, pero debo hacer lo otro. Entonces, ¿cuál decido? Y terminamos decidiendo según cómo nos sentimos, según cómo nos atienden en la panadería. No, es importante que nosotros nos demos cuenta que no estamos acá como michitos en el aire, como a veces dice nuestro apóstol. No, nosotros estamos acá por un propósito. No es casualidad que tú estés aquí al día de hoy, o donde quiera que tú nos sintonices. No es casualidad. El Hijo de Dios fue enviado para darnos dirección, pero también para darnos su vida. Y su vida no carece de dirección. En la vida del Hijo está depositado el propósito, la razón de la existencia de nosotros. Y entonces tú ves al Hijo decidiendo por quien lo envió. El Padre, dice acá, fue quien lo envió. Y Él no decide
o no decidía haciendo su voluntad o lo que quería, sino hacía la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos los dos ejemplos anteriores de las personas que decidieron mal, estas personas decidieron sin dirección. Y aquí vemos este versus, el cómo decide un esclavo, y acá vemos cómo actúa un hijo. Entonces necesitamos aprender a ser hijos, ¿o no? Y un hijo no decide por impulso. Según como Jesús decidió acá, ¿cómo deberíamos decidir nosotros? Por la voluntad del Padre, por quien nos envió. Y necesitamos conocer a ese Padre, necesitamos conocer a ese Hijo, porque entonces en la medida que nos parezcamos, cada día vamos a ser más efectivos. Nosotros decidamos por dirección, y muchas veces esa dirección viene a través de aquellas personas que ya han ido avanzando en este camino. Amén. Bueno, vamos a ir viendo más sobre esta enseñanza. El siguiente versículo sería Juan 8:35. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, claro. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Hay un Egipto que de nosotros no ha salido, y ese Egipto es la representación de la esclavitud. Por eso es que el esclavo huye de la familia, huye de la casa del padre. El esclavo no queda para siempre, pero el hijo sí. Y ahí está, y lo puedes leer. Entonces el hijo no abandona su casa. Ahí conmigo, el hijo no abandona su casa. El hijo no abandona su casa. No abandones la casa del Padre, porque nada de afuera puede darte lo que solo el Padre puede darte. Pero además tú no permanezcas por lo que el Padre puede darte, sino por lo que el Padre es en ti. Miren lo que les pasó al pueblo de Israel en Éxodo, y lo vamos a leer en Éxodo 16, 1 al 4, y siempre en la Nueva Versión Internacional. Toda la multitud israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, o sea, no pasaron ni 3 meses, contados a partir de su salida de Egipto. 2. Allí en el desierto, digan conmigo, desierto. Esto ya no, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. 3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Ellos exclamaban. Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído hasta este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. Digan conmigo, llovió pan del cielo. Esto ya no. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Bueno, acá vemos que en este pasaje el pueblo de Israel murmuró contra Dios, se quejó y decía: allá cuando éramos esclavos en Egipto teníamos todo, nos saciábamos de pan, nos saciábamos de carne, y aquí nos han traído a este desierto para matarnos. Es decir, ellos tenían hambre en el desierto, ¿sí o no? Pero ustedes no ven a ellos que estén pidiendo. Ellos están murmurando y están quejándose, y entonces Dios hizo llover pan del cielo, y todos sabemos, o los que no sabían, ese pan del cielo se llama maná. Y ese pan del cielo les fue dado en el desierto, en el momento de su necesidad. Es decir, Dios hizo a un lado la forma en que se los pidió. Se quejaron y murmuraron, entonces vino Dios y les proveyó. Esa es una de las características del Padre, que Dios provee, el Padre provee. Y entonces, a pesar de una mala actitud que ellos tuvieron, aún así Dios les proveyó en el desierto. Pero miren lo que dice después en el 6. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. 7. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan,
pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Y de esto podemos decirte algo. No murmures, no te quejes. Porque cuando nos quejamos y murmuramos, eso evidenciamos que hay adentro de nosotros o dentro de nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos evidencia lo que llevamos dentro. Y también lo que constantemente estamos declarando, eso es lo que atraemos, porque atraemos lo que somos. Y yo te digo, si tú has tenido un estilo de vida, si tú has sido una de las personas que en los momentos difíciles, en las situaciones adversas, tiendes a quejarte, tiendes a reprochar o a molestarte, te invito a que tomes una nueva actitud. Porque permanecer en esa condición de queja y murmuración no te va a sacar de ese momento. Al contrario, lo va a empeorar. ¿O no? Sí, efectivamente, quería agregar algo. En esta parte, cuando llueve manada del cielo, ¿verdad? Cuando lo empezamos a dimensionar, es algo, no sé, maravilloso, porque en ese entonces, proféticamente, había una manifestación, algo profético, de que el ser humano iba a poder comer del pan de vida, del pan eterno. ¿Y qué es lo que pasa en la vida del ser humano? Que hay una gran insatisfacción en su ser. Y esa insatisfacción que hay en la vida de cada uno de nosotros se debe porque todavía no hemos encontrado aquello que logre satisfacer nuestra vida. Y es por eso que tratamos de satisfacernos con cosas materiales, con acciones, con adicciones, y nos volvemos esclavos. Pero algo que debemos de entender es que la esclavitud no surge por una buena o mala decisión que podamos tomar. Bueno, no, pues porque a la final si es buena o no es malo, ¿verdad? Pero la esclavitud, básicamente nosotros nacemos en una condición de esclavitud. Es decir, alguien aquí podría decir, mira, yo la verdad no me siento esclavo porque no he decidido mal. Entonces podríamos caer en el error de decir que no necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque no hemos hecho absolutamente nada malo. O yo no soy esclavo porque no tengo a alguien que me esté azotando, o que me esté golpeando, o que me esté escupiendo. Pero realmente nacemos en una condición de esclavitud. Y entonces por esa misma razón en el desierto el Señor estaba viendo que había una condición de esclavitud en la gente, porque el Señor los libertó y los sacó de Egipto. ¿Cuántos de nosotros ya salimos de Egipto? Ahora la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros ya se nos salió el Egipto de adentro? Una cosa es que tú hayas salido de Egipto. Otra cosa muy diferente es que Egipto haya salido de ti. Ahora te lo voy a explicar de otra forma. Una cosa es pensar y creer que ya saliste de una esclavitud, pero muy diferente es saber que dentro de ti todavía existe esclavitud por los deseos, por los anhelos, por las concupiscencias, como decía Pablo, por las obras de la carne. Pero en representación o en figura profética llovió maná del cielo, es decir, el pan de vida. Cristo mismo en ese momento se estaba repartiendo, porque todos aquellos que comieran de ese pan no iban a tener hambre. Por eso es que el Señor se le presenta a la mujer, ¿verdad? Y le dice, y te daré de beber y no volverás a tener sed jamás. Y yo en mi espíritu discierno que en este lugar hay mucha gente necesitada, hambrienta, con sed, que posiblemente ya no sabe qué hacer con su vida, o quizá ha creído toda su vida que no debió haber nacido. O quizás si tú eres padre de familia, tal vez por tus pensamientos pasó que tus hijos posiblemente no debieron haber nacido. Pero yo te digo de parte del Señor que si tú estás con vida, si tú tienes hijos, si tú ya estás acá en la tierra, es tiempo de que empieces a asumir la vida que Dios te llamó a vivir y a tener y a hacer. Es que vieras que la enfermedad que me está doliendo, vieras que aquí... Cuando tú empiezas a ver la vida en Cristo, no hay enfermedad, no hay situación que te pueda definir. ¿Por qué? Porque tú empiezas a nacer a una nueva vida. A pesar de que estemos en un cuerpo imperfecto,
Pero hay una vida espiritual perfecta, hay un cuerpo, hay un Cristo perfecto dentro de nuestras vidas que nos permite ser victoriosos, que nos permite vencer. Y yo creo verdaderamente que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y por eso ya van 10 años de Casa de Fe. Y eso es para todos, ¿verdad? Después de 10 años, ¿cómo ha estado nuestra condición de hijo? Así que en este próximo año que viene, en los 11 años, es tiempo, como el apóstol nos ha enseñado en este tiempo, valga la redundancia, de poder avanzar enérgicamente. Avanzar enérgicamente. Hay pronósticos, quizás hasta médicos, que alguien te pudo haber dicho algo, pero tú avanza enérgicamente. Porque no te determina un dictamen clínico. Tú eres determinado por Cristo, por Dios. Está en ti. Y si pues te toca vivir con eso, pues toca. Pero Cristo es lo más importante. La razón de este aniversario de estos 10 años, sí, gracias a Dios por Casa de Fe, pero estoy seguro que también en el corazón del apóstol está honrar y celebrar a Cristo y a la revelación que el Señor nos permitió como casa ministerial tener. Habíamos estado entretenidos durante, 20, 30, 50 años posiblemente. Pero con una sola porción de ese maná que pudimos comer, disfrutar, nos cambió y nos revolucionó la vida. Quizá hoy nos ven hablar, enseñar, impartir y creemos que, ¿verdad?, sus vidas están siendo agregadas. Pero hubo un tiempo en el que nada de lo que hoy había. Y es posible que lo que hoy podamos estar compartiendo en tu vida no esté, pero no significa que no pueda estar. Sí puede estar. Porque Cristo hoy está impartiéndose en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Está impartiendo de su mente, de su gracia, de su favor, de su poder, de su libertad, de su santidad. Del fruto del Espíritu: paz, amor, benignidad, paciencia, templanza, fe, gozo, mansedumbre. Y dice la Escritura: y contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando tú eres libertado de la condición de esclavo que tú estabas bajo una condición de ley, en otras palabras. Pero cuando eres libertado a la vida de Cristo, contra el fruto que empieza a surgir en tu vida no hay ley. Porque estás avanzando como un hijo de Dios. Entonces yo creo que es tiempo de que todos podamos empezar a cambiar nuestra perspectiva. Cambia tu manera de pensar, cambia de propósito, cambia de voluntad, cambia tus criterios. Hasta el día de hoy nuestros criterios nos han tenido cautivos, presos. Y estamos, en vez de ir contra un sistema, le estamos haciendo el favor al sistema. Nosotros estamos en contra del sistema, pero no porque querramos, sino porque hay una naturaleza que inevitablemente se manifiesta a través de nuestras vidas. Por eso es que donde tú vas hay luz, donde tú vas hay extensión, hay manifestación de reino. No por lo bueno que tú seas hablando, sino por la vida, por la vida, por la vida, por la vida. Ay, yo siento que esto del reino, esto de la iglesia es bien difícil para mí. Pues yo te lo confieso, una vez, ya ahí está el apóstol, yo una vez le dije: ay, a veces me arrepiento. Y esa fue mi expresión de haber conocido el reino. Y no porque no estuviera agradecido, sino porque yo empezaba quizá en ese tiempo a crecer, a saber que esto era grande. Y en mi condición de ese momento, como dicen por ahí, el saco me estaba quedando muy grande. Pero gracias a la dirección que hemos aprendido hoy, a ser guiados, a ser libertados, hoy ese saco ya se está empezando a llenar. No se ha llenado por completo. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces damos por hecho de porque ya empezamos a creer, ya lo logramos, ya lo alcanzamos, pero hay más camino por recorrer que lo que hemos recorrido. Hay más vidas por transformar de las vidas que ya hemos transformado. Hay más necesidad, hay más hambre de poder impartir la vida de Cristo. Así que el reto es que de este lugar todos podamos salir con una misma perspectiva, con una misma visión, con un mismo deseo, con una misma voluntad. Y es de poder ir a impartir, a extender el reino de Dios a donde nosotros podamos estar.
Quizá venías el día de hoy pensando que era un aniversario, una celebración más, pero debemos de cambiar el chip y decir que cada domingo, cada enseñanza que recibimos no es una enseñanza más, es la oportunidad de seguir creciendo en la vida de Cristo, de salir de una condición de muerte a una condición de vida, de una condición de enfermedad a una condición de sanidad, y aunque no, pues espiritualmente y en mi interior yo estoy empezando a experimentar sanidad porque Cristo está en mí. Entonces yo creo que es tiempo de que todos vamos a avanzar enérgicamente, ¿verdad? Gracias, Gio. Vamos a ir terminando. Vamos a leer, Hilda. ¿Por qué no les cuentas lo que hay en Juan 6, 27 y el 31? Aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor nos cambió el pan. Y con esto vamos a cerrar. Gracias, muy amable. En Juan 6, 27 encontramos lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Para que podamos entender un poquito el contexto de esto, antes de llegar acá, resulta de que Jesús estaba rodeado de muchas personas, y dentro de todas esas multitudes, Él vino y les dio de comer. Entonces a esto está llegando. Si nosotros leemos Juan 6, 26, un versículo antes, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí lo que Jesús les estaba diciendo a ellos es que ellos estaban buscando un alimento perecedero, pero había un pan, había un alimento mayor, y es que la propuesta de Dios para nuestras vidas es que nadie nos perdamos. Parte de que salga ese Egipto de nuestras vidas es de que nosotros podamos depender completamente de Dios. Y dentro de esa dependencia de Dios resulta que el nosotros comer de ese pan que no es perecedero, sino que es ese pan eterno, y esto lo podemos encontrar en ese mismo capítulo en Juan 6, 31 al 35, y es aquí donde Jesús empieza a enseñarles, y la respuesta de ellos es completamente diferente a la que nosotros leíamos. Y en Juan capítulo 6 versículos del 31 al 35 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, parte de lo que nosotros leíamos anteriormente. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Era parte también lo que Giovanni nos decía de esa agua. Esa mujer en algún momento iba por un agua terrenal, pero resulta que se encontró con la oportunidad de poder tener de una fuente eterna, de una agua de la que jamás iba a volver a tener sed. Y termino con este versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nosotros dimensionamos esto, Jesús lo que les estaba diciendo es que aquel maná que en aquel tiempo había caído, Él era esa representación, ese nuevo pan que Él era, y que todo aquel que empezara a comer, a creer, a beber de esa voluntad, de esa vida, jamás se iba a perder, y que iba a poder desarrollarse, que iba a poder expresarse como hijo y ya no más como un esclavo, sino que iba a expresar ya no una antigua herencia, ya no una antigua condición de queja, de argumentos, de limitaciones, sino que resulta que ahora como hijos con dirección sabemos a quién representamos. Y resulta que nosotros representamos a alguien que es eterno, a alguien que transforma ambientes, entornos. Nosotros somos hijos de bendición, y lugar en donde estamos también nosotros bendecimos. Así que el día de hoy realmente creemos que está produciéndose un cambio muy profundo en cada uno de los pensamientos de los que estamos acá y también de los que están conectados.
tú puedes interactuar también ahí en la sección de comentarios. Creemos que el día de hoy hay una condición interna que está empezando a cambiar, y esa condición interna creemos firmemente que te va a llevar a cambios externos profundamente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar este momento de edificación dando gracias al Señor, sí, por estos 10 años, como decía Gio, pero también damos gracias por la revelación, por la palabra, por la edificación que en casa hemos recibido y que tú el día de hoy estás teniendo la oportunidad de recibir. Pasaba algo con el pueblo de Israel, y era que Dios ya le había cambiado el pan. El pueblo de Israel pasó de comer pan terrenal a comer pan del cielo, pero no se dieron cuenta, se seguían quejando. Y creo que esta palabra también habla a tu vida. Tú tienes que lograr ver que Dios está en ti, que el Padre está en ti, que el Hijo está en ti, y que así como el Señor se le presenta a estas personas y le dice: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí yo no le echo fuera, y el que come y bebe de mí no tendrá sed jamás. Es esa la palabra que hoy queremos darte de parte de Dios. Hay un hambre más profunda que solamente comer pan terrenal. Hay una necesidad que va más allá de las necesidades básicas, y esa necesidad solo Dios puede suplirla.